Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una lección más de la materia Habilidades de Aprendizaje y Comunicación Escrita. Hoy vamos a ver un género académico que se llama monografía y que les va a ser de mucha utilidad durante la carrera. Vamos a empezar por una definición muy general que nos dan estas dos autoras, que es Escarano y Del Llano. Ellas dicen que una monografía es un trabajo original que estudia una temática particular a profundidad. Esto de a profundidad quiere decir que la monografía necesariamente tiene un rigor metodológico. Entonces, de esta gran definición nos vamos a quedar con algunos tópicos. Debe ser un trabajo original, trata una sola temática a profundidad y tiene rigor metodológico. Pero más allá de un corte y pega de autores que abonen a los argumentos que nosotros estamos esgrimiendo en una monografía, tengo que decirles, como los autores lo señalan, que es una creación propia. Por lo tanto, no se vale solo estar recurriendo a otros autores para citarlos, sino que nosotros tenemos necesariamente que hacer una reflexión desde una perspectiva muy particular desde la cual estamos abordando la temática, porque si no, no estamos aportando nada. Y recordemos que la monografía, como todos los géneros académicos que utilizamos para dar a conocer nuestros conocimientos, pues tiene que tener una aportación. ¿Cuál es el objetivo? Justo aportar nuevos conocimientos. Sin embargo, hay temáticas en donde aportar nuevos conocimientos resulta muy ambicioso, puesto que ya han sido abordados por otros autores. De no ser así, simplemente debemos de tratar la temática desde una óptica o una perspectiva distinta respecto de las que ya han sido difundidas. Esto quiere decir que necesariamente tenemos que hacer una aportación, ya sea a la disciplina, que es muy ambicioso, al conocimiento, o simplemente una aportación dando una nueva perspectiva de esta temática que estamos tratando. ¿Cuáles son las características de la monografía? Ya les había dicho, habla de un solo tema, de ahí su nombre, monos único, grafía escribir. Trata la temática, aquí hay que poner mucha atención, de manera delimitada. ¿Qué quiere decir de manera delimitada? Delimitar un tema es delimitarlo desde el espacio y desde la temporalidad. Es decir, voy a tratar determinado tema solo en tal región del estado de Oaxaca, y la delimitación temporal se va a restringir al verano del 2020, por ejemplo. Eso siempre lo tenemos que tener muy claro, porque si no delimitamos bien el tema, vamos a hacer un monstruo amorfo que va a estar pantanoso, no vamos a poder amalgamar las piezas bien de la monografía, no vamos a poder hablar de ella de manera precisa, que es otra de las características que debe de tener. ¿Por qué? Pues porque no delimitamos bien el tiempo en lo espacial y en lo temporal. ¿Y por qué esto tenemos que poner mucha atención en esta delimitación? Pues porque la monografía, por definición, es un género académico breve que no debe de exceder de las 20 páginas. Entonces debemos ser muy concretos. Y algo que ya les había mencionado, tiene un rigor metodológico. Ahorita vamos a ver en qué consiste ese rigor metodológico. En las ciencias sociales se llama aparato crítico. ¿Qué es el aparato crítico? Pues las citas de los autores a los que recurrimos para recrear esta temática. Y en ese sentido, las citas pueden ser en APA o en cualquier otro formato. Eso se los dirá el profesor de cada materia que les encargue una monografía. ¿Y por qué es tan importante por qué son tan importantes estas citas a las que llamamos aparato crítico en las investigaciones? Porque pues son las que les dan la validez
y el rigor a la investigación. ¿Por qué? Porque estas citas nos permiten como lectores, ya no como autores, seguir la ruta crítica que emprendió el autor de la monografía y en ese sentido verificar que efectivamente tenga la validez científica académica, es decir, que no nos esté mintiendo, pues, que tenga el sustento. Ahora vamos a entrar directamente al tipo de monografías, porque hay al menos de 3 tipos. Aquí solo vamos a ver las más importantes. La primera es la de compilación. ¿Por qué se llama de compilación? Pues porque, como su definición lo indica, se encarga de reunir la bibliografía esencial de la temática que vamos a tratar y a partir de ahí se hace la monografía. Se revisa esta bibliografía, se analiza, se retoman las partes o las citas que nos van a ser de utilidad con base en los objetivos que nos hemos trazado y se redacta. Acuérdense que redactar una monografía no es cortar y pegar lo que dicen otros, es hacer una recreación propia de las citas que estamos utilizando. Entonces el autor trata de demostrar la capacidad de comprensión de los trabajos realizados. ¿Esto qué quiere decir? Que yo como autora de una monografía tengo que redactar de tal forma que el maestro que me va a evaluar, que al maestro que me va a evaluar yo le esté demostrando que comprendí lo que leí. ¿Para qué? Pues para abonar a mis objetivos y utilizar a esos autores para demostrar algo, ¿ok? Y entonces se tiene que tener esta habilidad comunicativa de expresar una posición personal. El segundo tipo de monografía es la investigativa. Y aquí es interesante porque se aborda un tema nuevo o poco explorado. No se trata solamente, como en la anterior, de recurrir a fuentes secundarias y recrearlas. Aquí ya estoy haciendo una investigación propia. Y esto obviamente requiere un proceso de observación y un estudio empírico, por lo que el estudiante debe explorar el terreno. Aquí se me ocurre que ustedes van a utilizar esta monografía investigativa para estudios de caso de las escuelas, las comunidades o los grupos humanos con los que están interactuando. Y finalmente la tercera es la monografía de análisis de experiencias, que creo que aquí este tipo de monografía empata muy bien con su formación y su experiencia profesional. ¿Por qué? Porque justo para hacer una monografía de análisis de experiencia, el autor tiene que ya tener un camino andado en el aspecto profesional, tiene que ya estar ejerciendo una actividad profesional porque pues es de la que va a dar cuenta en este género académico. Y esta pone el acento en la presentación de su experiencia, analiza esta experiencia y con frecuencia la compara con otras experiencias similares de otros colegas. Dicen los autores que suele conducir a la formulación de proposiciones que permitan continuar o reorientar la investigación. Ahora, en cuanto a la estructura, pues como todo género académico, aquí no vamos a descubrir el hilo negro de nada. Tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. Ok, pero ¿qué va en la introducción? ¿Qué conforma el cuerpo desarrollo y qué ponemos en la conclusión? Esa es la parte en la que siempre nos atoramos. En el caso particular de la monografía, como de otros géneros, pues evidentemente el tema está en la introducción, ¿no? En los primeros párrafos le voy a decir al lector qué tema voy a tratar, desde qué perspectiva, desde qué delimitación espacio-temporalidad, y ahí voy
Creo que para una monografía es mucho decir establecer o plantear una hipótesis. Podemos dejarlo en establecer o plasmar una pregunta de trabajo, ¿no? Porque a veces escuchamos hipótesis y nos asusta. Pensamos que hipótesis implica emprender una gran investigación. Entonces vamos a llamarle planteamiento del problema, pregunta del trabajo. A partir de ahí establecemos los objetivos. Acuérdense que ya cuando vimos en la lección de reporte de lectura, les decía que los objetivos son ese cómo voy a llegar a resolver la hipótesis, cómo voy a demostrar la hipótesis. Esos son los objetivos. Y también aquí cabe la pertinencia en la introducción. ¿La pertinencia de qué? Pues de la temática y de la investigación que ustedes están emprendiendo y de la cual están dando cuenta a través de una monografía. Pertinencia de la temática o motivos que los llevaron a ustedes, como autores de esa monografía, a elaborar esa investigación de esa temática. Y finalmente, en la introducción también debemos de incluir la metodología o el método. ¿En qué consiste este? Pues ahí tenemos que dejarle muy claro al autor si recurrimos a entrevistas, a encuestas, a estudio de caso, a trabajo de campo o solo a fuentes secundarias como bibliografía para elaborar esta monografía. Eso es por un lado el método. Por el otro, también tiene que ver con los autores o la escuela de pensamiento o las teorías o la teoría que yo voy a utilizar como autor para dar cuenta de esta temática. Porque acuérdense que la monografía tiene un rigor metodológico y ese rigor metodológico, además de las citas textuales o el aparato crítico, se sustenta en que vemos a la temática que estamos abordando no desde los ojos del sentido común. Nos tenemos que poner necesariamente los lentes de una escuela de pensamiento, de una teoría, de un autor que maneje esa teoría y necesariamente desde ese enfoque tenemos que presentar la temática, si no, no vamos a aportar nada. Bueno, eso es en cuanto a la introducción. El desarrollo que es, les decía que también lo podemos denominar cuerpo de la monografía. Ok, aquí, ¿qué voy a poner? 1, las argumentaciones. ¿Las argumentaciones de quién? Pues las mías propias y las que ya han esgrimido respecto de la temática otros autores, es decir, pueden ser citas textuales de otros autores que yo retome o bien mis argumentaciones propias con base en lo que yo he observado de esta investigación. Y aquí también se muestran los resultados y la discusión de la temática, que pueden estar engarzados en uno solo. Resultados y discusión pueden ser uno solo acuérdense que esto siempre se encuentra en el desarrollo de la monografía. Ok, ¿qué requisitos debe tener en cuanto a formato el desarrollo de esta monografía? 1, unidad temática. ¿Qué quiere decir eso? Pareciera obvio que si estamos hablando de un solo tema, yo les diga en el desarrollo que tienen que tener una unidad temática, pero les voy a decir por qué es importante este rubro. Porque si yo no tengo clara mi pregunta de investigación o hipótesis, es decir, qué pretendo demostrar con esta investigación, y no tengo claros los objetivos, que es cómo le voy a hacer para demostrarlos, pues entonces no voy a tener unidad temática en el desarrollo, porque unidad temática implica que yo ponga o plasme en el desarrollo únicamente los argumentos, sean propios o de otros autores, que abonen a comprobar la pregunta que me estoy haciendo o a responderla. Si los argumentos que yo pongo no me están sirviendo
para ese propósito, para responder a mi pregunta de investigación, entonces ahí no hay unidad temática, ¿ok? Y posteriormente el orden lógico de las ideas. Esto es muy importante. Desde que ustedes se sientan y ven el papel en blanco y van a empezar a redactar el desarrollo, tienen que tener claro, de acuerdo con la naturaleza de su temática, uno, si van a ir de lo general a lo particular, o bien si van a explicar la temática porque así lo amerita, de lo particular a lo general, es decir, del estudio de caso a las teorías generales que hay respecto de la temática, o si van a hacer una estructura dialéctica. ¿Qué es esto? Que van a argumentar, a contraargumentar y a interpretar en un solo párrafo. Eso lo tienen que tener claro desde el principio. Y finalmente, la transición entre las partes. Esto siempre nos causa un problema a quienes escribimos, porque a veces no sabemos cómo tender los puentes entre un párrafo y otro, los puentes discursivos, pues, y entonces tenemos saltos al vacío mortales, ¿no? Estoy hablando de A y pum, de pronto salté a B, pero sin ningún preámbulo, sin avisarle al autor, sin ningún puente discursivo, sin una justificación. No se preocupen, para eso en la monografía se pasa o se utilizan los subtítulos. ¿En qué casos? Pues obviamente cuando vamos a cambiar de subtema o de perspectiva de la temática podemos utilizar estos subtítulos y así ya no tenemos que tender puentes discursivos entre un párrafo y otro. Ahora, el formato. Esto pues es como todos los géneros académicos, la monografía siempre se escribirá en un lenguaje neutro. Esto quiere decir que el autor no aparece en primera persona, está ausente. En literatura le llaman narrador omnipresente porque es el que está narrando, el que está viendo todo, pero no es parte de la historia, ¿ok? En eso radica la objetividad de la monografía. Entonces el lenguaje, repito, es neutro y es informativo. Eso le da la objetividad. ¿Y cuál sería como un ejemplo de la forma en la que debo redactar? Por ejemplo, se abordará tal temática desde esta perspectiva, la cual se desarrollará en el ámbito de bla, bla, bla. ¿Se fijan ahí? Ustedes no aparecen. Sin embargo, me encontré en la bibliografía reciente en que hay una tendencia a involucrar al lector y en esa medida ya se está estilando que el autor escriba en la primera persona del plural. ¿Cuál sería esta? Comprobamos, analizamos, definimos, consideramos. No obstante, yo les recomiendo que les pregunten a los profesores que les van a evaluar la monografía si mantienen el lenguaje neutro o escriben en la primera persona del plural. Entonces, esto de los subtítulos, bueno, ya lo voy a retomar nada más, ya se los había dicho, que es recomendable utilizarlos. ¿Para qué? Pues para separar las subtemáticas o los diversos aspectos del tema que estamos abordando. Eso sería todo en cuanto a la monografía. Las referencias que utilicé para esta lección se las dejo aquí para cuando gusten revisarlas o recurrir a esta bibliografía, ahí está disponible.